Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. En esta charla que vamos a ver ahora, voy a tratar de resumir muy resumidamente cuáles son, muy resumidamente, cuáles son las técnicas esenciales en la cirugía de columna, cuáles son las técnicas básicas que tenemos que conocer en cirugía de columna. Entonces, tengo que dar gracias a que existen unos grandes libros que a mí en su momento me ayudaron muchísimo para empezar con la cirugía de la columna y en este momento actual me han ayudado mucho a seleccionar algunas imágenes que les voy a mostrar en particular. El libro de trastornos vertebrales de pequeños animales del doctor Nicholas Sharp y Simon Wheeler, que, bueno, desde luego creo que, aunque es un libro bastante antiguo, sigue siendo el libro más útil para empezar a estudiar la cirugía de columna. ¿De acuerdo? Bien, ¿de qué técnicas vamos a hablar? Pues fundamentalmente vamos a hablar de hemilaminectomía y slot ventral. También haré una pequeña mención a lo que es la laminectomía, pero sobre todo vamos a hablar de la hemilaminectomía y el slot ventral. Estas técnicas las consideramos esenciales porque son las que permiten resolver la mayor parte de las patologías que afectan a la columna. Y la mayor parte de las patologías que afectan a la columna y a la médula espinal son las hernias discales, ¿vale? Por tanto, la hemilaminectomía nos permitirá resolver las hernias discales fundamentalmente que afectan a la zona toracolumbar y lumbar, que son las más frecuentes, y el slot ventral nos ayudará a resolver las hernias discales cervicales. Entonces, eh, este tipo de accesos o este tipo de abordajes, sobre todo van a estar condicionados a cómo veamos la lesión en las pruebas de imagen, ¿de acuerdo? Entonces, con las técnicas de imagen vamos a determinar cuáles son las características y la posición de una lesión dentro del canal vertebral, que es lo que va a condicionar el tipo de abordaje que nosotros debamos de hacer. Entonces, cuando necesitemos un acceso dorsolateral hacia la médula espinal o hacia el canal vertebral, porque la lesión adopte una posición dorsolateral en el canal vertebral, pues podremos hacer o deberemos de plantearnos la realización de una hemilaminectomía, que como su nombre indica, consiste en la retirada de la mitad de la lámina de la vértebra. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos esta imagen de aquí en la cual estamos viendo una sección transversal a nivel de un disco intervertebral, de una vértebra lumbar, el recuadro en rojo lo que nos está diciendo es la parte que nosotros deberemos de retirar cuando cuando hagamos una hemilaminectomía, que es precisamente la lámina de la vértebra, la mitad de la lámina de la vértebra, porque la otra mitad, la que está en el lado contrario, pues lógicamente la tendremos que respetar. Y es importante que nos fijemos bien en este cuadro, porque la tendencia es que cuando hacemos una hemilaminectomía es a retirar solo esta estructura de aquí, que son los procesos articulares, y dejarnos esta parte de abajo, que es el pedículo, que es, digamos, la base de la lámina. Si nos dejamos ese pedículo, el acceso al canal vertebral va a ser muy dorsolateral, y si el material discal está muy ventral, va a ser muy difícil extraerlo sin manipular en exceso la médula espinal. Por tanto, siempre que planteemos hacer una hemilaminectomía, debemos plantearnos bajar bien hacia el pedículo, hacia el suelo del canal vertebral para poder acceder a las lesiones que también adoptan una posición ventral en el canal vertebral. La mayor parte de las veces, las lesiones que se disponen dorsolateralmente a la médula espinal son extrusiones discales, porque es la patología más frecuente, como en esta imagen que vemos aquí. Vemos este material discal que ocupa una posición izquierda en la derecha de la imagen, izquierda del paciente, en el canal vertebral. Pero también podemos tener tumores, podemos tener infecciones, podemos tener quistes, podemos tener cualquier otra cosa en el canal vertebral. Pues si esa otra cosa o cualquier cosa tiene una disposición dorsolateral, la técnica para acceder a esa región es la hemilaminectomía, sería la más indicada. Como ventajas, ¿qué ventajas tiene? Pues que permite un acceso amplio al canal vertebral, ¿vale? Es un amplio y sencillo, ¿vale? Técnicamente es posiblemente la técnica con la que empezamos todos los neurocirujanos, porque es la más útil, porque nos permite, es muy versátil, nos permite acceder a muchas áreas
de la columna, nos permite ver muy bien lo que está pasando dentro del canal vertebral y dentro de la médula espinal, y técnicamente es sencillo y no requiere un aparataje o una instrumentación demasiado compleja. ¿De acuerdo? Dentro de los inconvenientes que tiene la hemilaminectomía, pues el primero es que creamos una cierta inestabilidad, porque vamos a tener que romper unos elementos que fijan la articulación, que son los procesos articulares. Y por tanto, si hacemos una hemilaminectomía muy amplia o la hacemos bilateral, corremos el riesgo de generar una inestabilidad vertebral. El otro inconveniente es que no nos permite un acceso adecuado al suelo del canal vertebral, o nos permite un acceso limitado, mejor dicho, al suelo del canal vertebral. Y si tenemos lesiones muy crónicas, muy adheridas al suelo del canal vertebral o en el suelo de la vértebra, digo, en el suelo de la médula espinal o en la base de la médula espinal, vamos a tener que manipular mucho la médula espinal con el consecuente riesgo de un deterioro neurológico. Y por tanto, no la considero una técnica adecuada para trabajar en pacientes con lesiones muy crónicas, como por ejemplo los pacientes con protrusiones discales o Hansen tipo 2, ¿de acuerdo? Entonces sí que sería indicado para lesiones que tienen extrusiones en los cuales el material discal, aunque esté en el suelo del canal vertebral, puede salir fácilmente, simplemente con una remoción manual o con un ganchito de nervio podemos sacarlos fácilmente, pero si el tejido está muy adherido, posiblemente la hemilaminectomía no sea la técnica más adecuada, porque no nos permite trabajar muy bien sobre el suelo del canal vertebral. Dentro de la técnica, tenemos que saber seleccionar al paciente. Entonces, dentro de las hemilaminectomías, los pacientes más adecuados son pacientes que tengan una lesión dorsolateral y que se localicen en la zona toracolumbar, ¿vale? Que por otro lado son los más frecuentes. Es más difícil realizar las hemilaminectomías en las vértebras lumbares caudales, en el L6, en el L7 o en el sacro, sencillamente porque tenemos una posición de los procesos articulares mucho más dorsales, y para bajar sobre el pedículo nos vamos a encontrar con mucha más musculatura o las alas de Lilian que nos van a impedir acceder hacia las partes más bajas de la lámina vertebral. Y por tanto, cuando tenemos que hacer una hemilaminectomía entre L6 y L7, o a veces entre L5 y L6, pues tenemos muchas más dificultades y tendemos a hacer hemilaminectomías un poco más dorsales, a retirar solo los procesos articulares y bajar poco sobre el pedículo, porque por cuestiones anatómicas no podemos acceder bien, ¿de acuerdo? Las hemilaminectomías las podemos también hacer en la columna cervical, pero tenemos que atravesar o tenemos que seccionar o tenemos que disecar una musculatura mucho más potente que en la zona lumbar o toracolumbar, y por tanto son técnicas que son bastante más cruentas, ¿vale? Entonces, digamos que la resección de las hernias discales, de las extrusiones discales cervicales, mediante hemilaminectomía las reservamos a aquellas lesiones que están realmente muy lateralizadas o que están migradas. Si no, lo que haremos es un slot ventral. ¿De acuerdo? Dentro de la instrumentación que necesitaremos, pues vamos a hacer un breve repaso, pero bueno, básicamente necesitaremos un material quirúrgico básico, con sus pinzas, con sus tijeras de disección, con sus cangrejos, con sus hojas de bisturí, con sus bisturís, bueno, lo que sería un material quirúrgico básico. Y dentro de material específico para neurocirugía, fundamental son los autorretractores, que tenemos de varios tipos y varios tamaños, ¿vale? A mí los que más me gustan, en el caso de la hemilaminectomía, son los autorretractores que son asimétricos, que tienen una pala más larga que la otra, porque eso nos permite adaptarlos mejor a la región donde vamos a trabajar. Y ahora veremos cómo se adaptan en unas fotos. ¿De acuerdo? Tenemos también otro tipo de retractores, tipo Weilaner, que tienen más dientes, pero bueno, realmente yo considero los más útiles son los Gelpis convencionales de punta Roma, para que no sean demasiado traumáticos sobre la musculatura. Luego necesitamos elementos para retirar el hueso, que son gubias de distintos tipos y de distintos tamaños, y las famosas Kerrison, que nos ayudan, o laminotomos, que nos ayudan a retirar pequeñas porciones de hueso. Aunque yo particularmente, en el caso de la columna, no utilizo demasiado las Kerrison. Prefiero hacer el retirado del hueso, la mayor parte del hueso la prefiero realizar con una fresadora neumática o eléctrica. Aquí tenemos varios ejemplos.
normalmente necesitamos que sean entre 30.000 y 100.000 revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Y como con el fresado lo que vamos a generar es un calor, un estrés térmico sobre el hueso, vamos a quemar el hueso y vamos a generar muchas esquirlas de hueso, mucho detritus. Lo que tenemos que hacer es enfriar toda esa región para no dañar el sistema nervioso que está por detrás del hueso y tenemos que lavarlo y tenemos que limpiarlo y para eso necesitamos un equipo de lavado que puede ser un equipo de infusión conectado a un suero estéril y un equipo y un aspirador quirúrgico conectado a una serie a unas puntas de Fraser, unas puntas de suero que nos, de aspirador que nos permitan aspirar de una manera precisa todos los restos de hueso que vayamos sacando, incluso el propio material discal que vayamos sacando, ¿vale? Se me ha olvidado comentar que para separar el hueso inicialmente, para separar el músculo de sus inserciones en el hueso, vamos a necesitar elevadores de periostio, hay de distintos tamaños, de distintas angulaciones, de distintas formas. Cada cirujano, pues más o menos se adapta a lo que tiene o va adaptando su material según sus gustos y su experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a la técnica en sí misma. La técnica, básicamente, tenemos que colocar, puesto que vamos a hacer un abordaje dorsolateral, vamos a colocar el paciente en un decúbito external puro, ¿de acuerdo? Ponemos al paciente boca abajo, los miembros pélvicos van estirados caudalmente, colocamos un almohadillado muy suavecito debajo de los miembros pélvicos. En algunos libros y algunos compañeros les gusta colocar un gran almohadillado para curvar un poco la región, la articulación donde van a intervenir. A mí particularmente no me gusta deformar demasiado la columna, así que sencillamente coloco un almohadillado debajo del abdomen para que la columna esté lo más recta posible, ¿de acuerdo? Y algo que me parece esencial es que una vez colocado, fijemos al paciente a la mesa con unas cintas, ¿vale? Porque es muy habitual que durante el procedimiento vayamos empujando un poquito o vamos a traccionar un poquito del tejido y si el paciente no está suficientemente bien fijado va a tender a rotar o se va a caer hacia un lado y eso, si te pasa en mitad del quirófano, en mitad de la cirugía, es un tremendo engorro. Con lo cual, desde luego recomiendo que se haga un posicionamiento perfecto antes de empezar a operar a estos pacientes, ¿de acuerdo? Incluso antes de hacer la primera incisión sobre piel, tenemos que tener unas referencias anatómicas. Ya hemos identificado, o el radiólogo nos ha dicho, o nosotros mismos, lo lógico es que lo veamos nosotros mismos, el área que tenemos que intervenir, la zona donde nos encontramos, tenemos la lesión, y ahora la tenemos que ubicar en el paciente y para eso tenemos que tener unas referencias. Y esas referencias son fundamentalmente las costillas, que nos dice dónde está T13, y el espacio lumbosacro y las alas del ilion, donde palpando podremos tocar fácilmente, o en la mayoría de las ocasiones es bastante fácil, la última vértebra lumbar. Y a partir de ahí, tocando las apófisis espinosas e ir contando para saber dónde tenemos que acceder. Bien, aquí veríamos otra vista, una vista dorsal de cómo posicionamos a nuestro paciente. Si la lesión es izquierda, me gusta llevar al paciente un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia el cirujano, para que nos lo ponga un poquito más fácil, para que tengamos una visualización un poquito más directa. Eso le complica un poco la vida al asistente, que normalmente está en el lado contrario, pero bueno, al fin y al cabo el que tiene que ver bien es el cirujano. Así que aprovecharos un poco de vuestra condición de cirujano y dirigir al paciente donde vosotros queráis. Bien, una vez posicionado al paciente, montamos nuestro campo quirúrgico de manera estéril y hacemos la incisión sobre la piel. Aquí en el dibujo lo tenéis inmediatamente por encima de las apófisis espinosas. La recomendación es que se haga un poquito a un lado de las apófisis espinosas, en la línea media dorsal, pero un poquito lateralizada. ¿Para qué? Pues para que la piel, pues no, para que la sutura, cuando cerremos la piel, no esté directamente sobre las apófisis espinosas, que siempre hay un poquito más de tensión en ese área. Entonces nos vamos un poquito, medio centímetro a un lado, ¿de acuerdo? Medio centímetro o 1 centímetro hacia un lado. Hacemos la sección en la piel, exponemos el tejido subcutáneo, disecamos el tejido subcutáneo y la grasa subcutánea y enseguida lo que nos vamos a encontrar es la fascia lumbar o la fascia lumbodorsal, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, lo que vamos a hacer es incidir en esa fascia lumbodorsal a un lado, en el lado
lógicamente, donde tengamos la lesión, porque las lesiones normalmente están lateralizadas. En este caso, si craneal es el lado izquierdo de la imagen y caudal es el lado derecho, pues nosotros nos pondríamos en el lado izquierdo del paciente y haríamos una incisión a la izquierda de las apófisis espinosas. ¿De acuerdo? Hacemos una incisión sobre la fascia, exponemos el músculo y ese músculo lo vamos separando de sus inserciones sobre las apófisis espinosas y para eso utilizaremos un elevador de periósteo. ¿De acuerdo? Vamos haciendo una disección del músculo sobre las apófisis espinosas y exponemos en un lateral los procesos articulares. ¿De acuerdo? Para ayudarnos en esta tarea utilizamos estos gelpis asimétricos, que como ven tiene uno de los bordes, una de las palas es más profunda y esa pala profunda va a retraer el músculo, mientras que la otra, que es más cortita, lo que va a ir dirigida al espacio interespinoso, entre las dos apófisis espinosas. Una vez colocamos los gelpis, seguimos haciendo la disección. Aquí ya hemos separado nuestro proceso articular, ¿de acuerdo? Estamos viendo todo el lateral de la apófisis espinosa, a un lado y al otro, ¿vale? Y asumimos que este es nuestro sitio nuestro sitio de abordaje, pero tendremos que confirmarlo. Entonces tendremos que palpar en la zona toracolumbar, tendremos que palpar las costillas o tendremos que buscar la vértebra anticlinal y ahora les indicaré cómo se hace esto, ¿de acuerdo? Hay gente que, bueno, pues se siente más cómodo si antes de entrar al quirófano tiene marcada la vértebra en cuestión, la vértebra sobre la que tiene que abordar. Y en esos casos lo que hacen es que normalmente clavan una aguja, con el paciente dormido sobre la mesa de rayos, clavan una aguja sobre una apófisis espinosa, disparan una radiografía y ven en qué apófisis espinosa está esa aguja. Posicionan al paciente sobre la mesa de quirófano con esa aguja clavada todavía en la apófisis espinosa, empiezan a hacer la disección con la aguja clavada en la apófisis espinosa y ya la marcan. Y así ya saben que la que veían en la radiografía es la apófisis espinosa que tienen en quirófano con la aguja marcada, ¿vale? A mí eso me parece bastante engorroso, obliga a tener al paciente primero en rayos, luego llevarlo con cuidado para que no se mueva esa aguja a la mesa de quirófano, limpiarlo con más cuidado, hacer la disección con más cuidado y realmente me parece que es un poco una pérdida de tiempo. Pero si no tenemos mucha confianza y no sabemos localizar muy bien la costilla o nos cuesta porque es un perro muy gordo o tenemos dificultades, pues desde luego sería una buena opción para evitar equivocarnos y no hacer un acceso en un sitio inadecuado, ¿vale? Yo particularmente, como les decía, no utilizo esa aguja, lo que hago es buscar referencias anatómicas óseas, ¿de acuerdo? Entonces, sigo haciendo la disección, me encuentro cuando voy bajando en la musculatura paravertebral las inserciones de los músculos longísimos que van directamente sobre el proceso accesorio y ese me va a dar un límite, me va a dar el límite sobre el cual ya no tengo necesidad de bajar más en la musculatura paravertebral. Entonces, lo encuentro esas inserciones, las cortos. Y en muchos libros, pues recomiendan hacer una cauterización con el bipolar, porque debajo tenemos un vasito y muchas veces nos sangra y es bastante engorroso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pueden hacerlo o pueden cortarlo y luego, si sangra, colocar un mosquito, unas pinzas mosquito para ayudar en el coagulado, ¿vale? Una vez lo hemos cortado, tenemos expuesto nuestro proceso articular y seguimos bajando y en este caso les pongo esta imagen porque podemos ver en el lado craneal, en la vértebra craneal, podemos ver cómo tenemos aquí este relieve que es la costilla, la última costilla. Y sé que es la última sencillamente porque en la vértebra caudal ya no veo ningún relieve, ¿vale? Muchas veces no hace falta ni verlo, sencillamente vale con tocarlo, ¿vale? El cirujano, para eso normalmente tenemos que quitar los gelpis porque nos va a ayudar a manipularlo mejor, a tocarlo mejor y a través de la musculatura palpamos la costilla y vemos si es esta última, ¿vale? Vamos con las dos manos. Con una mano palpamos el inicio de la costilla y con el otro lado palpamos el final o el borde más distal de la costilla y vemos si se comunican, ¿vale? Y lo mismo hacemos en la vértebra caudal. Si la vértebra caudal no vemos nada que se parezca a una costilla, pues lógicamente la vértebra craneal es T13 y la caudal es L1, ¿de acuerdo? Y entonces ahí ya sabemos que estamos en el sitio adecuado, ¿de acuerdo?
Otra manera que tenemos de localizarnos, que me parece realmente útil, es identificar la vértebra anticlinal, ¿vale? La vértebra anticlinal tiene varias denominaciones según diversas características, según artículos que definen sus características anatómicas, pero desde luego la más establecida es que la vértebra anticlinal es T11 y es la vértebra en la cual los procesos articulares cambian de dirección. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la vértebra anticlinal la tendríamos aquí, sería esta vértebra, y lo que vemos es que los procesos articulares que van hacia las caudales los tenemos en una dirección vertical, son muy prominentes, ¿vale? Mientras que los procesos articulares craneales los vemos mucho en una posición más horizontal y son mucho menos prominentes. ¿De acuerdo? Entonces, si cuando están haciendo la disección de los procesos articulares, que los van a tener que hacer para exponer la lámina de la vértebra, que luego van a tener que quitar, ven que el proceso articular deja en la vértebra caudal en la articulación caudal es muy prominente y en la articulación craneal ya es muy poco prominente, entonces saben que esa vértebra, que tiene esos dos procesos articulares, craneal y caudal, es la vértebra anticlinal, que es T11. ¿De acuerdo? Y eso ya les da una referencia y les indicará si tienen que ir un poquito más craneal o un poquito más caudal. ¿Vale? Entonces eso me parece una técnica súper fácil para identificar una vértebra concreta en el sitio quirúrgico. Bien, aquí teníamos nuestra vértebra anticlinal. Bien, entonces, cuando hemos expuesto, a mí me gusta, cuando tengo ya identificada la articulación que tenemos que fresar, me gusta exponer los procesos articulares de las vértebras craneales, de la articulación craneal y de la articulación caudal. Es decir, cuando hago una hemilaminectomía en un espacio intervertebral, lo que hago es libero las inserciones musculares sobre 3 procesos articulares, porque de esa manera tengo una buena retracción muscular, puedo trabajar mejor con la fresadora neumática, menos riesgo de que lesione el músculo con la propia fresa y luego me permite hacer una hemilaminectomía más amplia. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es muy adecuado que hagamos disecciones de las vértebras de la articulación craneal y de la articulación caudal a la que queremos acceder, ¿de acuerdo? Si tenemos que abrir 2 espacios intervertebrales, pues tendremos que abrir 4 o tendremos que desinsertar 4 procesos articulares, ¿de acuerdo? Y una cosa que les quiero recordar es que cuando hacemos la hemilaminectomía, lo que nosotros tenemos que hacer es quitar los procesos articulares con el proceso accesorio, ¿vale? Pero además tenemos que ser capaces, o es más que recomendable, que hagamos la disección sobre los pedículos, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que nos va a permitir bajar bien en el suelo del canal vertebral y retirar todo aquel material discal que esté en una posición puramente ventral, ¿vale? Y ya les decía, uno de los defectos más grandes que se cometen cuando se hace una hemilaminectomía es que no se baja suficiente sobre el pedículo y a veces se quedan residuos de material discal como consecuencia de no haber bajado suficiente en el pedículo, ¿de acuerdo? Ese pedículo lo vemos aquí en la imagen como este recuadrito en azul. Bien, cuando aquí nuevas imágenes, vemos los procesos articulares en esta imagen superior izquierda. Vemos que el proceso accesorio nos va a delimitar el foramen intervertebral por donde tenemos la salida de la raíz nerviosa, ¿vale? Y aquí vemos cómo con un bipolar podemos coagular ese vasito que está inmediatamente por debajo del proceso accesorio. Cuando vamos a desinsertar o cuando vamos a cortar las inserciones del longísimo sobre el proceso accesorio, pues previamente podemos hacer esa coagulación para evitar que nos sangre, ¿vale? Una vez hemos desinsertado el proceso accesorio y los procesos articulares, lo que hacemos es con las gubias cortamos esos procesos articulares y dejamos el espacio adecuado para trabajar con la fresadora neumática, ¿de acuerdo? Aquí vemos que nuevamente está este T13L1, aquí vemos la costilla perfectamente, aquí no vemos costilla, por tanto yo sé que está este T13, esta es L1, hemos cortado los procesos articulares y vamos a comenzar con el fresado, ¿de acuerdo? El fresado lo que haremos es ir paso por paso, siempre con un lavado y con una aspiración, y vamos a fresar primero la cortical externa, la medular y luego la cortical interna, ¿vale? Hasta que dejemos el defecto como una cáscara de huevo.
Es decir, la cortical interna tiene que estar tan delgada que podamos retirarla con una cureta o con la puntita de las gubias, ¿vale? Trabajar mucho con las gubias en el canal vertebral implica lesionar mucho la médula espinal o correr el riesgo, mejor dicho, de lesionar a la médula espinal. Con lo cual, yo soy un cirujano que me gusta trabajar con la fresa hasta el final, hasta que hemos dejado la cortical tan delgada que se puede levantar simplemente con una cureta, o cuando ya hemos pasado la cortical interna y nos queda solo el periósteo conteniendo todo ese material discal que está herniado, o el tumor o lo que nos vayamos a encontrar en el espacio epidural. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que trabajemos lo máximo posible con la fresa y que el fresado sea lo más regular posible, que vayamos no haciendo agujeritos pequeños a lo largo de toda la lámina y luego los conectemos todos, sino que hagamos un fresado continuo de toda la lámina. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hemos retirado la cortical interna, que lo podemos hacer, como os decía, con una cureta o si nos ha quedado más gruesa, con unas gubias, lo que vamos a hacer es evaluar el espacio epidural y vamos a sacar lo que hay allí. Si hay grasa, porque sea normal, pues le quitamos la grasa para poder ver la médula espinal. Si hay material discal, que normalmente va acompañado de sangre, pues retiramos el material discal y la sangre. Liberamos la raíz nerviosa. Si hemos bajado suficiente sobre el pedículo, tendremos que ver la raíz nerviosa saliendo en una dirección desde craneal hacia caudal. Podremos evaluar el plexo venoso vertebral interno. Podremos evaluar el anillo fibroso dorsal. Es decir, podemos ver todo lo que sería el suelo del canal vertebral si hemos hecho una hemilaminectomía con una amplitud adecuada. Una vez hemos limpiado todo lo que hay en el espacio epidural, veremos perfectamente la médula espinal y en ocasiones necesitaremos hacer una durotomía si la lesión está dentro de la meninge y en otras ocasiones tendremos que cortar directamente la médula espinal si el problema está directamente dentro de la médula espinal, lo que sería una mielotomía, aunque este es un procedimiento que hacemos muy raramente porque es básicamente para retirar tumores y normalmente, como el pronóstico es muy reservado, tendemos a no hacer mielotomías porque además podemos crear un daño importante. En este vídeo vamos a resumir un poco los pasos que vamos haciendo durante una hemilaminectomía y aquí vemos, en primer lugar, tenemos a nuestro paciente en decúbito dorsal, esto es una vista dorsal, estamos colocando en nuestros gelpis, inicialmente son simétricos, para una retracción de la piel, podemos exponer mejor el tejido subcutáneo, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo las apófisis espinosas y debajo de toda esta grasa, que vamos a hacer la disección ahora mismo, lo que hacemos es encontrarnos la fascia muscular, ¿vale? Retiramos la grasa y cortamos, acto seguido, la fascia muscular. Lo podemos hacer con un bisturí convencional, pero a mí me gusta hacerlo con un bisturí monopolar, con un bisturí eléctrico monopolar, porque minimizamos mucho el sangrado, ¿vale? La piel no me gusta cortarla con el monopolar porque luego se retrasa mucho la cicatrización, pero sí que me gusta hacer la disección sobre la fascia lumbar con el bisturí monopolar, ¿vale? Y asimismo, las inserciones de los músculos sobre los procesos articulares también me gusta hacerlo con el bisturí eléctrico, ¿vale? Porque minimizamos mucho el sangrado, aunque siempre sea una cirugía que siempre tiende a sangrar un poco, pero es una cirugía no demasiado cruenta, ¿vale? Aquí estamos viendo cómo con el elevador de periósteo vamos desinsertando los procesos articulares. Poco a poco vamos viendo los procesos articulares, vemos las inserciones de los músculos multífidos paravertebrales que los vamos a tener que cortar, ¿vale? Vamos poquito a poco. Fíjense que vamos orientando el elevador de periósteo o el osteotomo en la dirección en la cual estén las fibras para cortarlas mejor y si necesitamos ayuda, pues con una disección convencional, con tijera o con el bisturí eléctrico vamos ampliando, ¿vale? Aquí lo pasamos un poquito a cámara rápida, ven que siempre sangra un poquito cuando desinsertamos todas ese músculo. A mí me gusta ser lo más cuidadoso posible con el músculo paravertebral porque creo que eso ayuda en una recuperación más fácil y más rápida para el paciente y menos dolorosa. Pero es cierto que son cirugías que son cruentas y en algunos libros dicen que cuando colocamos los gelpis asimétricos, como estamos viendo aquí en la pantalla, debemos de proteger
debemos de proteger la musculatura con unas gasas húmedas. Bueno, yo normalmente no lo hago, no me he encontrado demasiados problemas, pero bueno, tal vez sí que sea una buena idea para evitar lesionar mucho la musculatura paravertebral. Aquí hemos quitado los procesos articulares con las gubias y procedemos al fresado, ¿vale? Como ven, tenemos un ayudante que nos va lavando gota a gota y nos va aspirando, ¿vale? Va aspirando todo ese detritus que va saliendo, ¿de acuerdo? El fresado tiene que ser continuo, tenemos que evitar quemar el hueso, por tanto, nuestro ayudante tiene que darse la vidilla para que el tejido siempre esté húmedo, ¿vale? Y además, cuando haya algún sangrado, el hecho de ir lavando, irrigando y aspirando nos va a facilitar, nos va a ayudar a ver lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a adelantar un poquito el vídeo, vamos un poquito más rápido. Ven que aquí, pues vamos, el fresado tiene que ser más o menos continuo, empezamos en un lado y vamos hacia el otro, ¿vale? Yo normalmente cuando elimino la última capa de la cortical interna, la última parte que retiro es precisamente la articulación entre las dos vértebras, ¿vale? Los procesos articulares, en la parte interna de los procesos articulares. Ahí tenemos un ligamento y cuando lo retiramos, muchas veces lo que hacemos es quitar unos vasitos que tenemos por aquí y nos sangra. Por lo tanto, a mí me gusta dejar la cortical interna lo más limpia posible antes de retirar ese ligamento, ¿vale? Y lo hacemos tanto adelante como en la vértebra caudal como en la vértebra craneal, ¿de acuerdo? Aquí seguimos con el fresado. Ve que siempre sangra un poquito, pues si no es un sangrado demasiado llamativo, pues simplemente con el lavado, pues vamos exponiendo mejor el tejido, ¿de acuerdo? Cuando hemos dejado la cortical interna ya muy delgadita, pues con una cureta levantamos la cortical interna, ¿vale? Levantamos la cortical interna y exponemos ya el espacio epidural, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a otro vídeo que se va a ver un poquito más claro. Aquí tenemos nuestra médula espinal, vemos el disco intervertebral como está totalmente protruido y, si podemos, a ver, vemos cómo lo podemos cortar. Cortamos nuestro disco intervertebral. Y ahí ya tenemos, en este caso, el material discal está extruido, pero se había fibrosado, ha dejado como una membrana y por eso nos obliga a cortarlo. En la mayor parte de las ocasiones el material discal está libre y lo podemos sacar directamente. ¿De acuerdo? Bien, este sería el procedimiento. Tendríamos que seguir sacando todo ese material discal. En otras ocasiones podemos cortar la meninge para extraer lesiones, como en este caso que veíamos una lesión, un hematoma, ¿vale? ¿Y qué complicaciones podemos tener con la hemilaminectomía? Pues la complicación más frecuente es que nos equivoquemos de lado. Que nos equivoquemos de lado no es demasiado frecuente, sino que nos equivoquemos de espacio, porque no hayamos contado bien. Y para eso es imprescindible que tengamos en cuenta que los pacientes en muchas ocasiones tienen malformaciones vertebrales, como en este caso, que tenemos una vértebra de transición toracolumbar y en un lado tenemos una costilla y en el otro no. Si no tenemos esto en cuenta, es posible que por un lado contemos una vértebra y que por el otro lado contemos otra. Es decir, a esta vértebra por el lado izquierdo la podríamos considerar T13 y por el lado derecho la consideraríamos L1. ¿Vale? Entonces hay que tener muy en cuenta en el estudio previo, prequirúrgico previo, si tenemos malformaciones o no. ¿De acuerdo? Podemos haber retirado de manera insuficiente el material discal, podemos tener sangrados del plexo venoso, podemos tener infecciones o podemos haber dañado la médula espinal si no hemos sido suficientemente delicados. ¿De acuerdo? Esas serían las complicaciones más habituales. Nuestro objetivo, conseguir una descompresión quirúrgica completa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos
una hemilaminectomía. No hemos bajado mucho sobre el pedículo. Si se pueden ver, tenemos la médula espinal que nos ha dejado, que nos ha quedado algo comprimida por algo de material discal. Y eso es porque no hemos bajado suficiente en el pedículo y no hemos podido acceder al cuerpo de la vértebra. Probablemente en este caso, aunque hubiésemos bajado al pedículo, nos hubiese quedado este material discal porque este es un paciente para hacer una corpectomía, ¿vale? Como se ha hecho en este otro de aquí arriba. ¿Cuál es la imagen que tendríamos que tener? Por ejemplo, en este paciente que tenemos una hemilaminectomía muy amplia, que hemos hecho en 3 espacios intervertebrales, fíjense que el defecto ventral llega casi hasta las apófisis transversas, ¿de acuerdo? Este tal vez sea un poco excesivo. Este es una hemilaminectomía de uno de mis residentes, porque como estoy obsesionado con hacer hemilaminectomías suficientemente amplias, pues decidieron que la iban a hacer muy amplias. Y en este caso está muy bien, porque realmente conseguimos llegar hasta el suelo del canal vertebral, fíjense en en los cortes transversales, y bueno, a veces es incluso un poco excesivo, pero bueno, esto no va a generar más inestabilidad que una hemilaminectomía convencional, con lo cual tenemos un acceso a todo el aspecto lateral de la vértebra en este punto, lo cual es ideal, ¿de acuerdo? La laminectomía es una técnica en la cual lo que vamos a hacer es retirar el aspecto dorsal de la vértebra, ¿de acuerdo? Respetando los procesos articulares. Si se fijan en esta imagen de aquí, el recuadrito rojo solo nos va a quitar la apófisis espinosa, ¿de acuerdo? Es una técnica que va a crear poca inestabilidad, pero que nos va a permitir un acceso selectivo a lesiones que están muy dorsales en la médula espinal. Selectivo, muy dorsales y muy pequeñitas, porque lo cierto es que normalmente cuando tenemos que hacer una laminectomía, muchas veces tenemos que irnos hacia un lado también, para ampliar un poquito y tenemos que combinarla con una hemilaminectomía de un lado, ¿vale? Las lesiones clásicas que están en el aspecto dorsal de la médula espinal son las cavitaciones leptomeningias, como podemos ver en esta milografía que vemos aquí o en este milotac que estamos viendo por aquí. Lesiones dorsales, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Para posicionar al paciente de cúbito dorsal, hacemos una incisión en la línea media y esencialmente es como hacer una hemilaminectomía en los dos lados. Hacemos una incisión en la línea media, retiramos el tejido muscular sobre los procesos articulares y las apófisis espinosas de ambos lados y cuando hacemos el fresado solo fresamos la apófisis espinosa. En este caso, estas son imágenes del libro del Sapir-Whorter, en el cual estamos viendo la apófisis espinosa marcadas como A, los procesos articulares como B. Entonces, lo que hacemos es, se quitan los procesos articulares, ¿vale? Y se quitan las apófisis espinosas respetando los procesos articulares y se fresa la lámina de la vértebra, ¿de acuerdo? Llegamos cortical externa, medular y cortical interna. Y llegamos al canal vertebral. Y si se fijan, pues tenemos un acceso limitado, muy estrechito, ¿vale? Particularmente a mí la laminectomía dorsal no la realizo muchas veces porque vemos muy poquito espacio de la médula espinal y no nos permite hacer resecciones amplias. Pero sin embargo, si hacemos una laminectomía dorsal y necesitamos más espacio, pues podemos ampliarla y hacer una laminectomía con hemilaminectomía. Y ahí tenemos una exposición mucho más amplia, pero creando mayor inestabilidad, ¿vale? Finalmente vamos a hablar 3 palabras sobre el slot ventral. El slot ventral es la técnica de elección para las cirugías de hernias discales cervicales. En estos casos lo que tenemos que hacer es posicionar al paciente en decúbito dorsal. Colocamos un almohadillado debajo del cuello para exponer o extender la articulación que queramos acceder. Tomamos como referencias, bueno, tenemos que estirar los miembros torácicos caudalmente, fijamos con cinta, esto es fundamental también en el slot ventral. Tomamos como referencias la laringe, que se palpa fenomenal, y el manubrio del esternón también, que nos va a dar una referencia sobre dónde está más o menos la articulación entre C6 y C7 y T1, más o menos en ese punto debajo del manubrio más o menos está C6, C7, y podemos también palpar las alas del atlas. Entonces, localizamos nuestra laringe, nuestro manubrio esternal, y si la lesión es cervical caudal, nos iremos más cerca del manubrio, y si es cervical craneal, nos iremos más cerca de la laringe. Hacemos la incisión en la línea media, exponemos el tejido subcutáneo
y el primer plano muscular que veremos en la línea media será los esternoioideos, que es el músculo que ven marcado aquí como B, ¿de acuerdo? Disecamos los esternoioideos y luego, si la lesión es cervical caudal, haremos una disección de en línea media de los esternocefálicos. Una vez disequemos esos esternoioideos, los separamos, veremos que hay una vena, que es la vena tiroidea caudal, que podemos cauterizar sin ningún problema. Separamos esa vena tiroidea caudal y exponemos la tráquea, ¿vale? En las imágenes, craneal siempre será a la izquierda, caudal siempre es a la derecha, ¿vale? Y el cirujano siempre se va a poner en el lado derecho del perro, abajo en la imagen, ¿de acuerdo? Entonces exponemos la tráquea, una vez expuesta la tráquea la podemos retirar y siempre veremos que el nervio laringio recurrente lo vamos a buscar, lo vamos a identificar y está unido en una fascia que sigue el recorrido de la tráquea, ¿de acuerdo? Entonces no tenemos que separar ese nervio laringio recurrente de la tráquea, sino que lo vamos a dejar en su posición, ¿de acuerdo? Mientras que el nervio laringio, el tronco vago simpático y la arteria carótida la vamos a acercar hacia nosotros, hacia el cirujano. Y en el punto entre el nervio laringio recurrente y el tronco vago simpático y la carótida, vamos a hacer una incisión en línea media, ¿vale? Donde está indicada aquí en la flecha, ¿vale? Todas estas imágenes son del libro del Sharpe y Wheeler, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hemos hecho esa incisión sobre esa fascia, lo que vamos a encontrar son los músculos largos del cuello y vamos a proteger todas esas estructuras vasculonerviosas que acabamos de separar, que son la tráquea, el nervio laringio recurrente, la carótida y el tronco vago simpático, con unos paños húmedos. Yo normalmente utilizo gasas o compresas húmedas desechables, ¿de acuerdo? Aquí en el libro, pues, utilizan unos paños que son perfectamente útiles, ¿de acuerdo? Y esto sí que me parece fundamental, ¿vale? Porque queremos que cuando hagamos la disección de los planos musculares, no dañar de ninguna manera esas estructuras vasculares o nerviosas tan importantes. Una vez llegamos a este punto, tenemos que localizarnos y la manera de localizarnos es identificando referencias óseas. Y esas referencias óseas son fundamentalmente las apófisis transversas de C6, que son muy prominentes. Y aquí en esta imagen la podemos ver aquí. Este perrito tenía una hernia C5-C6. La pueden ver aquí, ¿vale? Y tenemos un relieve ventral muy marcado de las apófisis transversas de C6. Pues no se parecen en nada a las de C5 ni a las de C7. Con lo cual es facilísimo localizarse con ellas, ¿de acuerdo? En un corte transversal las veremos de esta manera. Bueno, aquí la vemos en mayor relieve, en mayor detalle. Y si hacemos un tag, si se fijan, esta imagen es la de C6. Miren qué relieves tan marcados tiene en comparación con la inmediatamente craneal, que es C5, ¿vale? Entonces nosotros palpamos hacia los lados los relieves de C6 y en el punto medio y inmediatamente craneal a esos relieves encontraremos el espacio intervertebral C5-C6, ¿vale? A partir de ahí, si vamos en la línea media, podremos identificar el resto de espacios intervertebrales. Cuando localicemos el nuestro, el que tengamos que acceder, desinsertamos los músculos sobre el aspecto ventral del cuerpo de la vértebra y exponemos el espacio intervertebral, ¿vale? En este caso, no lo sabemos, no estamos tocando cuáles son sus vértebras. Pongamos que es una vértebra C4-C5, craneal y caudal, ¿de acuerdo? Entonces, una vez expuesto el espacio articular, lo que hacemos es con las gubias rompemos un poquito ese relieve ventral que tienen las vértebras, ¿vale? Y comenzamos con el fresado, ¿vale? Y aquí es importante que recordamos que el disco intervertebral lleva una disposición oblicua y que eso nos obliga a fresar desde el borde caudal, ¿vale? Desde el borde caudal de lo que sería el slot hacia craneal, llevando o siendo dirigidos por la propia oblicuidad del disco intervertebral, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un paciente como se vería en una cirugía, boca arriba, ¿de acuerdo? Tenemos el cuerpo de la vértebra mirando hacia arriba, ¿vale? Lo estamos mirando desde dorsal. Por lo tanto, nosotros empezaríamos fresando desde la vértebra caudal, desde el borde craneal de la vértebra caudal hacia craneal, ¿de acuerdo? Para que el slot, que no debe de superar la mitad o el tercio de la longitud de las vértebras, alcance esa longitud en el suelo del canal vertebral, ¿vale? Porque si se fijan, si hiciésemos el slot empezando en el tercio ventral del cuerpo de la vértebra, nos iríamos directamente, cuando llegásemos al cuerpo de la vértebra, al suelo del canal vertebral, a la mitad del cuerpo de la vértebra. Y eso nos expondría a
una posible laceración de los plexos venosos vertebrales internos, que son realmente prominentes a nivel cervical y que vemos en esta imagen de aquí de color azul porque están inyectados en látex azul, ¿de acuerdo? Entonces, realmente nuestro espacio para acceder sería este espacio que estamos viendo aquí, que está delimitado por esta almohadilla naranja coloreada que es el disco intervertebral, ¿vale? En este caso estamos viendo en una imagen sagital y aquí estamos viendo el canal vertebral en una posición dorsal una vez retirada la médula espinal, ¿de acuerdo? Entonces fresamos el cuerpo de la vértebra, llegamos hacia la cortical interna, llegamos al anillo fibroso dorsal, lo cortamos y lo retiramos, ¿de acuerdo? Y exponemos el canal vertebral, ¿vale? Con la médula espinal o el material discal que tengamos ahí, ¿vale? Este tipo de técnicas, el slot ventral, solo nos permite sacar material discal. El agujero que hacemos, el espacio que creamos es tan pequeñito que intentar sacar un tumor ventral mediante este abordaje no es viable, porque no tenemos suficiente espacio. Solo nos vale para sacar o retirar material discal extruido, ¿vale? Que afortunadamente es la mayor parte de las patologías que afectan a esa región. Entonces, esto, por ejemplo, sería, así es como quedaría. Este es un corte transversal obtenido mediante TAC en un paciente con una extrusión discal en una posición media, o sea, un candidato ideal para hacer un agujerito a través del disco intervertebral y de los cuerpos vertebrales y sacar ese material discal, como vemos aquí. En este caso ha quedado un poquito desviado, pero si se fijan, el cordón medular totalmente descomprimido. Y aquí lo veríamos en otro caso, también un slot ventral que tiene una anchura más o menos de un tercio, el tercio medio de la anchura total del cuerpo de la vértebra. Y de ahí no nos debemos de pasar, porque si lo hacemos más amplio, o bien vamos a crear inestabilidad, o bien nos vamos a ir a uno de los laterales por donde está el plexo venoso vertebral interno más ingurgitado y corremos riesgo de crear un sangrado que luego no podamos coagular. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y bueno, espero que les haya gustado este breve repaso sobre las técnicas más esenciales en la cirugía de la columna.